Llegados a la comisión. Gracias, don Patricio. Presidente. Los siguientes documentos en cuenta. Se han recibido varios proyectos iniciados en moción que modifica el Código Procesal Penal para agilizar la de antecedentes que permitan establecer la identidad y actividades de personas sospechosas de haber cometido un crimen. Otro que modifica el Código Procesal Penal también para ajustar el procedimiento en lo relativo a los derechos de las víctimas. Moción que modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas y obligaciones contraídas en virtud de la Ley 20.027 que establece normas para el financiamiento de estudio de educación superior. Moción que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por peligro de fuga en el caso de extranjeros indocumentados que cometan delitos en territorio nacional. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de paridad en el Consejo Constitucional, que se encuentra en tabla en esta sesión. También oficio de su excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que acabo de mencionar, que modifica la Carta Fundamental en materia de paridad en el Consejo Constitucional. Oficio del señor Secretario General de la Cámara de Diputados comunicando que un proyecto que había sido remitido a esta comisión, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por peligro de fuga, en caso de extranjeros indocumentados que cometan delito en el territorio nacional, fue derivado a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Correo electrónico del Servicio Electoral de Chile, por el cual se informa que el señor Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo, se conectará por Zoom a la sesión de hoy y encontrándose ya presente. La Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género confirma asistencia de la señora Paloma, de la señora subsecretaria, acompañada de asesora legislativa y de su jefa de prensa. Se informa que por motivos de horario, la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género no podrá asistir a la sesión de hoy de la comisión por encontrarse en el Senado en Santiago. Y también tenemos la excusa del señor director nacional del Servicio Electoral de Chile, que también por temas de agenda no pudo asistir. Señor presidente, eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Terminada la cuenta. Sí, Andrés Tagle. La presente sesión número 94 ha sido citada con el propósito de la discusión y votación en segundo trámite constitucional del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de paridad en el Consejo Constitucional, boletín número 15.821, que está calificada con urgencia de discusión inmediata. Se hace presente que este proyecto tiene como propósito perfeccionar la redacción de las normas modificadas de manera a hacer más claro su correcto sentido y alcance, tal cual se expondrá en su oportunidad. Nos acompaña el día de hoy y quiero agradecer a la subsecretaria, atendida a las excusas de la ministra, a la señora Luz Vidal Huiriqueo, subsecretaria de la Mujer, que también la acompaña su asesora legislativa Pamela Galás, a quien le damos la bienvenida, y también a su jefa de prensa Javiera Briones. Bienvenida, Javiera, también. Nos va a acompañar en unos momentos, confirmó el ministro secretario general de la Presidencia, y telemáticamente nos acompaña don Andrés Tagle, que es presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Como señalé, se excusó el señor director nacional del CERVEL por compromisos previamente adquiridos y la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género. Palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Muchas gracias, presidente Leiva. Quisiera, por su intermedio, darle la bienvenida a la subsecretaria, a doña Luz Vidal, quien nos acompaña por primera vez y es muy importante su presencia acá. También señalar que en un tema doméstico, como es la primera vez que nos acompaña la subsecretaria, además de darle la calurosa bienvenida y decirle que siempre va a ser muy bien recibida en esta comisión, señalarle que toda su comitiva puede acompañarle en la mesa, según entiendo, señor presidente. Sí, esto es la colega que hace prensa, también puede incorporarse a la mesa cuando ella lo considere necesario. Y también dar un afectuoso saludo a don Andrés Tagle, que también está con nosotros hoy. Muchas gracias, diputada Giles. Le damos la bienvenida al ministro secretario general de la Presidencia. ¿Cómo está? Ministro. Esta es su primera comisión, ministro, ¿no? La primera, sí. Ah, muy bien.
Estimado ministro, le damos la bienvenida y además estamos muy orgullosos de que esta sea la primera comisión que comparece en la Cámara de Diputados, así que sea muy bienvenido, ministro, y desearle a nombre de la comisión y en el mío propio el mayor de los éxitos en este cometido desafío, señor ministro. Ok. Oye, para exponer respecto a este proyecto, le voy a ofrecer la palabra a la señora subsecretaria y entiendo que luego del punto de vista técnico le vamos a dar la palabra también a don Andrés Tagle para que nos informe técnicamente de este proyecto, de manera breve. Subsecretaria. Presidente, muchas gracias. Saludar por su intermedio a los señores parlamentarios. Gracias por la bienvenida, diputada. Como Ministerio de la Mujer y como Gobierno hoy día nosotros acompañamos esta modificación que se está haciendo a este proceso que pronto va a vivir Chile. Y nos parece importante poder acompañarlo porque Chile tiene una historia respecto a la transparencia que ha implicado todos los procesos eleccionarios que ha vivido. Hoy día la paridad es un tema que ya no está tan en cuestionamiento, está ya redactado en la forma en que se va a presentar esta nueva elección, pero puede quedar ciertos espacios que pudiesen presentarse a la discusión de cómo se va a dar el proceso y uno de los espacios que pudiera quedar es justamente un espacio técnico de cómo se va a implementar el logaritmo para poder llegar a esta elección de 25 y 25 constituyentes. Como nos explicó el señor Andrés Tagle en la comisión del Senado, en la cual igual acompañamos, han quedado ciertos espacios y para que no hubiese lugar a duda, se están presentando hoy día las modificaciones pertinentes para el proceso eleccionario que vamos a vivir. Nosotros como gobierno acompañamos este proceso y acompañamos en la medida en que necesitamos que el Estado de Chile pueda seguir manteniendo la conducción histórica de sus procesos eleccionarios donde jamás ha habido cuestionamiento de quiénes son los representantes que los ciudadanos van a designar para poder estar siendo elaborar en este caso el marco constitucional, uno de los procesos más históricos que vive Chile. Por lo tanto, es fundamental que no haya lugar a duda a esto. Yo creo que el señor Andrés Tagle va a poder dar los aspectos técnicos de por qué es necesario realizar este fundamento adicional a lo que ya se está establecido como proceso eleccionario que vamos a vivir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, estimada subsecretaria. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, dos cosas. Primero, saludar obviamente al ministro secretario general de la Presidencia, felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos del mundo. Pero me caben dos dudas, presidente. Primero, quiero saber por qué no está la ministra de la Mujer presente hoy día en esta sesión. Yo tenía entendido que ella está invitada. Segundo, yo hubiera esperado también desde el Ministerio de la Mujer que explicaran la reforma constitucional, porque ustedes son los colegisladores. El señor Tagle no es colegislador. A él claramente le podemos establecer algún tipo de solicitud técnica, pero yo esperaría del Ejecutivo cuál es la razón por la cual nos citan hoy día con una discusión inmediata para discutir un proyecto de reforma constitucional. Así que, presidente, más allá de las buenas declaraciones de intenciones de la subsecretaria, primero, ¿por qué no está la señora ministra? Y segundo, que nos explique el Ejecutivo esto y no el señor Tagle. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Solo hacer presente, tal como se señaló en la cuenta, como usted llegó un poquito más tarde, que la ministra de la Mujer y Equidad de Género se encuentra invitada a una sesión presencial en el Senado, cuyo término de hora hace difícil que pueda participar en esta sesión. Ella se excusó formalmente y por eso asiste la señora subsecretaria. Además, sí, pero eso le contesto. Y además entiendo y vino especialmente el que además fue emocionante este proyecto, el ministro Lizalde. Diputada Giles. Gracias, presidente Leiva. Por su intermedio, agregar a mi saludo anterior a la subsecretaria, por supuesto, un saludo fraterno al compañero y actual ministro Lizalde.
Yo quisiera sumarme lo más delicadamente posible a las palabras del diputado Ilavaca en el siguiente sentido, presidente, y quisiera explicarlo porque puede ser un poco violento y no me gustaría que fuera así para la subsecretaria y para la primera reunión a la que asiste en su calidad de ministro del ramo el ministro Elizalde. La verdad es que nosotros como colectivo, como comisión, hemos indicado en múltiples oportunidades, a lo cual adhiere la mayoría de los titulares de esta comisión, que en todas las comisiones, para hacer política, es muy importante que esté el colegislador presente y que este sea el ministro, pero particularmente en esta comisión, donde hay una cantidad de dudas que solamente puede resolver el ministro y donde hay una forma de legislatura en la cual es muy importante que esté el ministro. Lamentablemente es efectivo que en una presidencia anterior se tomó un acuerdo en el cual yo fui un voto de minoría, porque no estoy de acuerdo, de que pudieran venir los subsecretarios, que la invitación fuera amplísima a mi gusto, a pesar de que hemos manifestado esta opinión. Y yo creo que es, por ejemplo, en este momento cuando se ve la efectividad de nuestra demanda. Hemos puesto incluso los diputados que éramos oposición en el gobierno pasado como ejemplo, en este sentido, al ministro Larraín, que no faltaba nunca a las sesiones. Que estuvo presente, ya fuera de manera presencial o a través del Zoom, siempre. Y por lo tanto yo quería solamente refrendar lo que acaba de decir el diputado Ilavaca, pero explicarle a la vez a las autoridades invitadas acá que esto ha sido una petición reiterada y que incluso se lo dijimos a la ministra Ríos en innumerables oportunidades. Ella fue particularmente renuente a asistir a esta comisión y bueno, ya no la tenemos con nosotros, entonces parece que no es una buena idea no venir a la comisión. Muchas gracias, diputada Giles. Le voy a ofrecer la palabra al señor ministro Sexpress. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer las palabras de todos. En mi primera reunión en una comisión de la Cámara de Diputados, en mi condición de ministro de Estado. Y quisiera hacer algunas aclaraciones sobre este punto. En primer lugar, esta es una moción parlamentaria que fue suscrita por los mismos que suscribieron el acuerdo por Chile que habilitó el proceso constituyente que está en marcha y que en rigor no modifica los términos en los cuales se acordó la paridad en ese acuerdo. Uno podría decir que es bueno o malo el acuerdo, podrá estar de acuerdo con el acuerdo, para la redundancia, o en contra, pero son los términos en los cuales se suscribió este entendimiento entre un grupo amplio de partidos políticos que permitió que se aprobara una reforma constitucional en ambas cámaras del Congreso Nacional y que está en aplicación. En ese contexto, efectivamente, el CERVEL hizo observaciones para que la redacción no generara equívocos en su aplicación o interpretación. Y se trabajó entonces un proyecto de reforma constitucional que fue suscrito por parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Y se corrigió obviamente algunos aspectos específicos en la tramitación, en el primer trámite de la Cámara de Senadores, y ese es el proyecto que estamos viendo ahora. Y la razón por la cual se presenta con discusión inmediata es porque esto permite que no exista duda de la aplicación de la norma de paridad en los presuntamente electos la noche de la elección. ¿Quiénes son los presuntamente electos? Podrían haber cambios, obviamente, si es que en el conteo de votos un candidato o candidato supera a otro, en fin. Pero los presuntamente electos son aquellos que el CERVEL indica como tales sobre la base del recuento rápido que se realiza el mismo día de la elección. Entonces, para que no existan dudas, este proyecto lo que hace es establecer una interpretación que no puede inducir error respecto de los términos en los cuales se suscribió el Acuerdo por Chile. Y se acogió entonces la propuesta que ha dicho el Servicio Electoral en su redacción. Y la discusión inmediata tiene que ver con eso, con que este proyecto tiene que ser aprobado esta semana para que entre en aplicación. No se cambian las reglas del juego, esto es bien importante. Lo que se hace es tener una redacción que precisa una interpretación única,
que permita que efectivamente los términos en los cuales se acordó la paridad en el Acuerdo por Chile se aplique en la elección del 7 de mayo. El gobierno, por tanto, decidió presentar la urgencia respectiva, discusión inmediata en ambas cámaras del Congreso Nacional para que el proyecto estuviera aprobado dentro de plazo, junto a otra iniciativa que aprobó la Cámara la semana pasada, que es la que extiende la vigencia de las cédulas de identidad y los pasaportes en el caso de los ciudadanos con derecho a voto y ciudadana chilena, y también extiende la cédula de identidad para extranjeros. Y aquí es importante también precisar que esa ley que ya se aprobó y que está en condiciones de ser promulgada, no otorga derecho a voto a nadie de los que ya tienen derecho a voto conforme al mandato constitucional vigente. Lo que hace es habilitar el documento para acreditar la identidad. Eso porque en algún momento se planteó respecto particularmente de la situación de los electores extranjeros, que pudiera producirse una especie como de ampliación de padrón, y eso no ocurre porque el padrón, conforme a la ley, ya está elaborado y hay plazos que ya vencieron, y por tanto nadie que no tenga derecho a voto va a poder votar el 7 de mayo, y lo único que se modificó es la prórroga de vigencia del documento que permite identificar al ciudadano o ciudadana con derecho a voto y al extranjero con derecho a voto conforme a las normas que rigen las elecciones en nuestro país, particularmente en este caso las normas de carácter constitucional. Entonces, dicho lo anterior, efectivamente es un proyecto que se trabajó junto al Servicio Electoral, es una moción parlamentaria y el gobierno tomó la decisión de dar discusión inmediata para que fuera aprobada dentro de plazo, y efectivamente, desde el punto de vista técnico, es un proyecto que se trabajó con el Servicio Electoral, que consagra la paridad y que va a permitir que no exista duda respecto a los presuntamente electos y electas el mismo día en que se realice la elección del 7 de mayo. Es todo cuanto puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro. Oye, reiterar de que este es un proyecto que tiene discusión inmediata cuya urgencia vence cuando era presidente del Senado. Que vence, bueno, el futuro también. Tiene discusión inmediata que vence el día de mañana. Entonces, al efecto le voy a ofrecer la palabra a la diputada Carol Cariola, que está solicitando la palabra. Diputada Cariola. Yo quería, muchas gracias, primero saludar al ministro Elizalde y preguntar sobre, las correcciones que hace este proyecto de ley son, por lo que logré ver, algunas correcciones de forma, pero me preocupa la parte última del articulado, donde establece que la representación regional puede estar dada por al menos la diferencia de uno por sobre el otro sexo. Con eso quiero preguntar cómo se corrige el resultado final, porque lo que dice claramente el Acuerdo por Chile, al que ha hecho referencia el ministro Elizalde, tiene relación fundamentalmente con la situación, ¿cierto?, de que el resultado sea 50-50, es decir, 50% de un sexo, 50% del otro. Entonces, a propósito de esa forma de reacción, me queda la preocupación de que no se vaya a ver alterado por un tema de reordenamiento regional el resultado final. Y quisiera, lo planteo como pregunta, para que me lo puedan aclarar, por favor. Muchas gracias, diputada Cariola. Le ofrezco la palabra al señor ministro para que responda a esa pregunta. Muy buena pregunta, presidente, de la diputada Cariola, por su intermedio, porque efectivamente la misma duda se planteó en la discusión del Senado, y le quiero decir que cuando se nos presentó el anteproyecto, yo manifesté la misma duda, pero lo que ocurre es lo siguiente. El Acuerdo por Chile establece que todos los órganos constituyentes son paritarios. Ya se designaron dos, elegidos por el Congreso Nacional, la Comisión Técnica de Admisibilidad y la Comisión Experta, el Comité Técnico de Admisibilidad y la Comisión Experta, y corresponde que ahora la ciudadanía elija a los que van a, con mandato democrático, decidir cuál es el texto que se va a someter al plebiscito, que es el Consejo Constitucional. Entonces, al respecto, en primer lugar, la letra A consagra la paridad al señalar que este órgano tiene 50 integrantes, 25 hombres y 25 mujeres. Pero después, efectivamente, la letra E dice que efectivamente las regiones pueden tener, en una primera pasada, podríamos decir, en una primera aplicación de la norma, uno más del sexo sobre representado por sobre el sexo subrepresentado. Y de quedarnos ahí, lo que ocurriría es que podría ocurrir una hipótesis, entendiendo que hay 10 regiones que tienen número impares,
que existan 10 hombres más que mujeres o 10 mujeres más que hombres. Y esa es la aprehensión que ha manifestado la diputada Cariola, que por problema corresponde a ciertas columnas de opinión que se han presentado respecto del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Es que el proyecto, la ley no termina en la letra E, después viene la letra F. Y la letra F señala, la voy a leer textualmente, con todo, si de la aplicación de las normas anteriores, o sea, si de la primera aplicación de la norma de paridad, supongamos que quedaran 10 hombres más que mujeres o 10 mujeres más que hombres. En este caso, de acuerdo al sexo que está subrepresentado. No se alcanzará el principio señalado en la letra A. La letra A es la que consagra la paridad, 25 y 25. Deberá aplicarse el mismo procedimiento del ordinal 4 de la letra D en las circunscripciones senatoriales en que el sexo sobrerepresentado supere al sexo subrepresentado en un escaño hasta alcanzar la representación equitativa de hombres y mujeres. Por tanto, la letra F es la que consagra que efectivamente en caso de aplicarse los criterios previos no hay paridad, se consagra que va a ser 25-25. Entonces, voy a dar una explicación, porque esto tiene varias etapas. En una primera etapa se consideran todas las regiones pares e impares, y se va cambiando el sexo sobrerepresentado por el sexo subrepresentado. Entonces, supongamos la región de Arica. Hay elegido 2 hombres y falta una mujer. Entonces la región de Arica cambia un hombre por mujer, quedan 1-1. ¿Ya? O Magallanes o cualquiera de los pares. Después entonces, por ejemplo, que en la región de Los Ríos, donde se eligen 3, y supongamos que se eligen 3 hombres, y faltan mujeres, entonces quedan 2-1, 2 hombres arriba, una mujer abajo, menos. Y después el Maule, por decir algo. Y el Maule tiene elegido 5 hombres. Entonces el Maule tiene que ir compensando. Bueno, si de realizar toda esa compensación, las pares se hace una primera aplicación y después quedan fuera, porque ya son paritarias. Y después tenemos el problema con la impares. Y en la impares siempre podrían quedar más hombres que mujeres o mujeres que hombres. Hasta uno más, de un sexo sobre el otro. Y como son 10, eso suman 10 de un sexo sobre el otro, que pudiera generar la distorsión. Bueno, si concluía esa primera aplicación de la norma, no hay paridad, entonces a esas regiones impares se les empieza a aplicar el criterio de la paridad, ahí sí estableciendo una mujer adicional o un hombre adicional de acuerdo al sexo subrepresentado hasta llegar a los 25. Eso es lo que se consagró en el Acuerdo por Chile. ¿Alguien podrá estar de acuerdo o no con la paridad? ¿Alguien podrá estar de acuerdo o no con la norma de paridad que se acordó? Pero eso es lo que se acordó. Yo insisto, aquí no se está cambiando el fondo de la regulación, sino que se está precisando la redacción para que no haya equívocos en la interpretación. Y con la aplicación de la letra F se resuelve la legítima aprehensión que ha manifestado la diputada Cariola y se consagra que finalmente entonces siempre van a ser 25 hombres y 25 mujeres. Gracias, ministro. Hay como la segunda norma de aplicación. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que lo que estamos discutiendo hoy día tiene mucho que ver con la forma en la cual se llevó a cabo la discusión para habilitar este nuevo proceso constituyente, un proceso constituyente con el cual no estuvimos de acuerdo desde el Partido Republicano, que votamos en contra en todas las instancias. Y una de las cosas relevantes que llamamos la atención fue que se hiciera a la rápida y que se hiciera sin cambios, al menos dentro del trámite legislativo. No hubo ninguna voluntad de realizar modificaciones ahí. Todos nosotros estuvimos en medio de esa discusión y recordamos perfecto cómo fue la situación con muchas indicaciones, todas ellas rechazadas. Y estas son las consecuencias, estas son las cosas que pasan cuando no se analizan las cosas en profundidad y prefiere simplemente usarse el trámite legislativo para validar acuerdos que se tomaron en instancias extralegislativas, podríamos llamarle, como eran esas reuniones entre algunos partidos que están aquí representados y otros que no forman parte de la mesa. Además de lo anterior, tampoco hemos estado de acuerdo con la paridad, y hay que decirlo.
porque se generan estos problemas. Puede señalar el ministro que aquí esto es simplemente que se está haciendo un ajuste para que la interpretación pueda ser la correcta, pero es un ajuste que va a tener efectos y consecuencias prácticas y la forma más simple de explicarlo es que simplemente se le mete la mano a la urna. Se le mete la mano a la urna porque personas, sean hombres o sean mujeres, que obtuvieron votaciones más bajas que otras personas que la van a obtener en estas elecciones del 7 de mayo, van a terminar entrando y los que obtuvieron votaciones más altas van a terminar quedando afuera. Porque se establece este criterio de que tienen que ser sí o sí 50-50 hombres y mujeres. Y en ese sentido yo pareciera ser, y estoy al parecer de acuerdo, que efectivamente no es tanto el cambio de fondo lo que se plantea acá, sino que un cambio de forma, pero eso tiene consecuencias prácticas. Y la duda que me surge respecto de la duda más puntual que me surge respecto a lo que decía recién el ministro es ¿en qué orden se toman las regiones como está planteado aquí en la letra F? Porque dice, con todo, si de la aplicación de las normas anteriores no se alcanzara el principio señalado, la letra A deberá aplicarse el mismo procedimiento en las circunscripciones senatoriales en que el sexo sobre-representado supere al sexo subrepresentado en un escaño hasta alcanzar la representación equitativa de hombres y mujeres. Entonces, ¿por cuál región empezamos? Eso al parecer no queda resuelto. Y eso también es un dato bastante problemático porque al final aquí estamos haciendo referencia a candidatos que van a quedar fuera, obteniendo la votación suficiente para entrar y no saben en qué lugar de la fila están. Entonces quizás eso, sin perjuicio de que yo de base estoy en desacuerdo con esto de la paridad, porque creo que aquí lo más importante es escuchar lo que la ciudadanía diga en ese momento con su voto, y si es que eso nos conduce a una representación mayor de las mujeres incluso que la cantidad de hombres, bienvenido sea. Y hasta donde tengo entendido eso es lo que habría ocurrido en el primer proceso constituyente si es que no hubiese intervenido la paridad. Pero bueno, ese no es el orden de situación que tenemos hoy día enfrente y yo creo que lo más importante es que la norma quede clara. Me gustaría, sí, sin perjuicio de que evidentemente lo principal es escuchar la opinión del Ejecutivo en relación con esto, me gustaría de todas maneras escuchar la opinión del señor Tagle para que nos pueda echar luz quizás sobre las implicancias más prácticas de las normas aquí contenidas, dado que él representa la institución experta, podríamos decir, en materias electorales. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Ahí lo ratificará el CERVET, pero claramente la letra E soluciona eso. La E. Hay una norma, hay una remisión a la F. Diputado Longton. Gracias, presidente. Primero, darle la bienvenida a su secretaria, nuevo ministro. Las puertas siempre van a estar abiertas en esta comisión en todas las de la Cámara de Diputados. Yo sé que acá hay un clima a veces un poquito hostil, ministro, pero usted por lo menos es garantía de diálogo y eso siempre se valora mucho en un espacio a veces un poquito conflictivo, ministro. Así que muy bienvenido. La pregunta, a ver, yo entiendo cómo funciona el tema de la paridad. Primero quiero saber qué provocó este cambio. Según lo que tengo entendido, este cambio lo provoca principalmente porque en las regiones se iba a partir por aquellas regiones más pequeñas o que se eligieran menos representantes. Se iba a ordenar de una manera no equitativa o no uniforme respecto a las votaciones. Quisiera saber si esa era la razón de esta modificación. Lo otro que me queda duda es respecto a aquellas regiones, por ejemplo la región de Valparaíso, que se eligen 5. Si la región de Valparaíso, por ejemplo, sale 4-1 a favor de las hombres o mujeres, da lo mismo. ¿Eso necesariamente se corrige a pesar de que la paridad da igualmente a nivel nacional? ¿Igualmente se corrige, igualmente queda 3-2? Esa es otra pregunta. Es decir, si 4-1 igual da 25 y 25, ¿igualmente se corrige? Esa es una pregunta. Yo entiendo que de la última norma que señaló su intermedio presidente, la diputada Cariola, es que se corrige en las regiones en la medida en que no esté resuelta la paridad, es decir, que no dé el resultado de la paridad. Eso entendí yo que preguntó ahí está. Se entenderá cumplido cuando la circunscripción elija la misma cantidad de hombres o cuando el sexo sobre representado no supere en 1. Es decir, si no supera en 1,
se podría corregir mayormente, es decir, se podría hacer una nueva corrección. Es decir, si estamos 3-2, podría eventualmente quedar 4-1 en esa región. ¿Entiendo bien? No entiendo bien. Bueno, esa es otra pregunta. Y lo otro es que me llamó la atención de lo que señaló el diputado Ilavaca, que era la corrección, ¿por qué el pacto menos votado? Eso me llamó la atención. La letra es, si la de la aplicación de la regla señalada en la letra D no se logrará la representación equitativa, se realizará el mismo procedimiento del ordinal 4 de dicha letra, la siguiente lista pacto electoral menos votado a nivel nacional. Eso quiero que se me explique por qué el pacto menos votado a nivel nacional, debe tener una explicación obviamente lógica, pero llama la atención que salga el pacto menos votado. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Señor ministro. Sería bueno en algún momento escuchar la explicación técnica del director del presidente del Consejo del CERVEL, pero vamos por parte. Primero, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice que terminada la elección se dice quiénes son los presuntamente electos. Si hay igual número de hombres y mujeres, no se hace nada. Si hay 25 hombres y 25 mujeres, no se hace nada, punto. Si hubieran más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, entonces se aplica la corrección. Varias cosas las que yo voy a decir, a uno le pueden gustar o no, pero forman parte de lo que se acordó. Porque yo voy a en esto hacer una infidencia, pero porque me tocó en la condición de presidente del Senado ser el articulador de este diálogo. Yo en lo personal planteaba que se había más mujeres que hombres, ¿para qué vamos a hacer cambios? Pero se dijo no, paridad, y por tanto hay que hacer el cambio. Y eso se acordó así en esos términos. Pues no existe el mecanismo perfecto, ¿eh? Aquí existen mejores mecanismos, peores mecanismos, son todos opinables, pero lo importante es que haya paridad. Entonces, si hay más hombres o mujeres, se tiene que determinar cuántos hay del sexo sobrerepresentado y cuánto del sexo subrepresentado, y esa es la corrección que hay que hacer. Entonces, pongámonos en la hipótesis que hubiera 2 hombres más que mujeres o 2 mujeres más que hombres. Lo que hay que hacer es solo 2 cambios. Pongámonos en la hipótesis, la peor de todas, que hay 50 hombres o 50 mujeres. Ahí hay que hacer 25 cambios. Es altamente probable que eso no ocurra porque esto viene asociado con otra norma, que es que las mujeres encabezan la lista. Y ya se vio en la elección de la Convención Constitucional que muchos votan por el primero o la primera de la lista y por tanto se han elegido también un número significativo de mujeres. Y a diferencia, y ahí se hizo un cambio con el proceso de la Convención Constitucional, que se aplicaba a nivel de distrito, entonces se corregían todos, y hubo 8 correcciones por un lado y 8 para el otro, no sé cuántas, pues, la cifra puede ser no exacta, pero se hicieron más cambios de los necesarios para consagrar la paridad. Aquí no, aquí se toman los 50 y se ven cuántos hombres faltan o cuántas mujeres faltan, y sobre esa base se hacen los cambios. Insisto, si son 2, si son 4, si son 25. Altamente improbable que no sean 25-25. Es muy probable que esto esté más parejo. Entonces, una vez que se ve cuántos faltan, se empiezan a cambiar representantes del sexo sobrerepresentado por el sexo subrepresentado. Hombres por mujeres o mujeres por hombres. Eso no lo sabemos, sino una vez que sepamos quién eligió más. Y efectivamente ahí se tomó la decisión en el acuerdo. Esta fue una propuesta que más hicieron las parlamentarias en ese espacio de diálogo. Y había varias diputadas que formaron parte del esfuerzo por generar esta fórmula. Se tomó la decisión de que se parte porque había que partir por una parte por el pacto menos votado a nivel nacional. O sea, se ordenan todos los pactos y el menos votado es el que tendría que hacer el cambio. Y se va a la región donde está ese pacto menos votado. Lista, sí. Lo que pasa es que... Sí, pacto o lista. Sí, efectivamente tendríamos el sinónimo listo pacto. Pacto o lista menos votado. Y ese es el cambio que se dice, y se va de menor a mayor. Todos los cambios que sean necesarios. Si son 2, el pacto menos votado y el segundo menos votado. Si son 4, idem hasta el cuarto menos votado. Si son 25, esto va a dar una vuelta, o sea, se le va a aplicar a varios pactos. Así se acordó, en esto que yo quiero ser bien claro. Existen mejores fórmulas, sin lugar a duda, a quienes planteamos incluso la lista cerrada, cremallera o cebra, porque eso no implica que los electos son los electos y punto, pero es lo que se acordó en este espacio, insisto, en donde todos hicieron concesiones recíprocas, y este fue el acuerdo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que lo que precisa la norma es que efectivamente, si hay un pacto y en una región determinada ese pacto no puede aplicarla, tiene que hacer ese mismo pacto en otra región, y después se pasa al pacto siguiente, y al pacto siguiente, y al pacto siguiente. Es probable que todos los pactos finalmente se les aplique la norma. Eso en una primera pasada. Muy buena pregunta la que hacía el diputado Longton. ¿Qué pasa si Santiago elige
por ejemplo, 5 hombres y faltan mujeres, o 5 mujeres y faltan hombres. Y la región de los lagos eligió 2 mujeres y un hombre. Y hay que cambiar uno, o 2 hombres y una mujer respecto al sexo subrepresentado. O sea, hay que hacer un cambio. Falta un cambio. Santiago 5-0, Los Ríos 2-1. Supongamos que faltan mujeres, que Los Ríos tiene 2 hombres y una mujer, y Santiago tiene 5 hombres y 0 mujer. ¿Dónde se aplica? Se aplica en Santiago, porque Santiago está más lejos que el 2-1. El 2-1 pasa, y Santiago tiene que ir al 4-1. Y supongamos que todavía no es suficiente, y sigue estando 2-1 Los Ríos y 4-1 Santiago. Se aplica de nuevo en Santiago. Santiago queda 3-2. Una vez que Santiago queda 3-2 y Los Ríos quedan 2-1, entran en las regiones para que se haga conforme al otro ordenamiento. No sé si me explico. Y lo más relevante es que la letra F es la letra que, si he hecho todo esta primera pasada y no se alcanza la paridad, porque todavía hay una coincidencia de que en esas 10 regiones impares haya uno más del sexo sobrerepresentado por sobre el sexo subrepresentado y todavía haya que hacer ajuste, entonces se realiza una segunda pasada, una nueva aplicación a esas regiones nuevamente, hasta alcanzar la paridad. Eso básicamente. Muchas gracias por la claridad, ministro. Yo creo que están resueltas las observaciones. Le vamos a ofrecer la palabra. Diputada Cariola, ¿usted tiene una consulta? Parece que no. Don Andrés. Disculpe. No, la consulta tenía que ver con la prelación, pero el ministro lo acaba de decir. Ok, muchas gracias, diputada. Absuelta la consulta. Don Andrés, por favor, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a los señores diputados, a la señora subsecretaria, especialmente al nuevo ministro Elizalde, digamos, que se ha incorporado a esta sesión. A ver, partir diciendo que la paridad aquí no ha estado en duda en la norma, ¿ya? Y la norma tiene un punto de partida, que es el artículo 121 de la Ley de Votaciones, que determina cómo se eligen los senadores. Norma que no tiene ninguna duda, que ya se aplicó el 2017 y el 2021 y que para todo el mundo está claro. También está claro en la propuesta el punto de llegada. El punto de llegada es siempre que haya 25 hombres y 25 mujeres en la parte electa del Consejo Constitucional, sin considerar los eventuales escaños de los pueblos originarios. ¿Ya? Eso está meridianamente claro. Las dudas surgen en el camino para hacerlo. O sea, cuando nuestros técnicos se pusieron a revisar esta norma con el objeto de escribir y programar un algoritmo de cálculo, que no es fácil, digamos, ¿ya? Se dieron cuenta que habían ciertas ambigüedades en varios puntos y que era importante que se resolvieran, porque de no resolverse, bueno, uno podía interpretar de uno u otro camino. Aquí el CERVEL no tiene la interpretación final, el CERVEL tiene la función de decir los estimativamente electos y si hay duda va a tener que hacer una interpretación. Pero los electos finalmente lo determina el Tribunal Calificador de Elecciones 30 días después, y él es el que tiene la última palabra. El Tribunal Calificador no va a adelantar interpretaciones, no ha sido nunca su función y nunca lo ha hecho, ¿ya? Por consiguiente, simplemente va a aplicar según su criterio. Por eso que nosotros consideramos que era muy importante hacer estas correcciones para que después de la elección y en todo el periodo no hubieran dudas, ni discusión, ni conflictos sobre el tema, que lo único que podían hacer era generar en el fondo una incertidumbre respecto del resultado de la elección, ¿ya? Bueno, obviamente no se está cambiando el criterio de cambios que se hacen. Obviamente aquí se determina si hay un sexo sobrerepresentado y en cuánto para alcanzar esta paridad, y esos son cambios que tiene que hacer el sexo sobrerepresentado en beneficio del sexo subrepresentado. El orden que está estableciendo la norma era que partían con la lista menos votada, y se hacía el cambio en la circunscripción menos votada, ¿no? Ahí es donde surgió la primera lista, porque, como bien decía el ministro Elizalde,
el punto 5 de la letra D dice que el cambio no se haga en algunas circunscripciones que se llamaron empatadas, o sea, en la que está o igual cantidad de hombres que mujeres, que eso solo puede suceder en las circunscripciones senatoriales que eligen 2, ¿ya? O que el sexo sobre representado no supere al subrepresentado más de 1. O sea, todas las regiones en un primer recorrido no se hace el cambio por este punto 5, en todas aquellas que están 2-1 o 3-2, ¿ya? Y solo se hace cambio las que están, por así decir, 2-0, 3-0, 4-1 y 5-0 a favor del sexo sobre representado. Entonces, en el fondo, aquí hubo un criterio de que no se tocaran las estrechas de diferencia, sino que se priorizar aquellas que tienen una diferencia mayor. ¿Ya? La primera duda que a nosotros nos surgió es, ok, tomamos la circunscripción, la lista menos votada a nivel nacional y después vamos a ver la circunscripción menos votada de esa lista. ¿Ya? Pero puede suceder, por la norma que acabo de decir, o por otras normas, de que no hay cambio posible en esa circunscripción. Puede ser porque esté 2-1, 3-2, o que esté 1-1, o puede ser que eligió puras personas del sexo subrepresentado, o que no eligió nadie en ese camino. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Ya? Y esa fue la primera gran ambigüedad. ¿Cómo sigo? Y la duda era, ¿sigo en esa lista buscando la siguiente circunscripción en el orden de menos votación a más votación o me salto en esta? Era la primera gran duda. Y esa norma viene aclarándose en el proyecto al agregar la frase, si no se pudiera realizar el reemplazo en la circunscripción senatorial menos votada de la lista, se continuará en las siguientes circunscripciones menos votadas hasta realizar un reemplazo en la lista o hasta que no queden circunscripciones por revisar. Aquí se soluciona la segunda interpretación. ¿Sí? Teníamos que hacer un cambio en la lista o teníamos que hacer todos los cambios que esa lista menos votada pudiera ser posible. El criterio, obviamente, que había sido el espíritu de la norma. Yo asistí a las 3 sesiones, largas sesiones de la Comisión de Constitución del Senado cuando esta norma se incorporó y se modificó respecto al proyecto original, era que se hiciera un cambio por lista primero. Por lo tanto, esto está aclarando que las 2 dudas que existían, que se hace el cambio en una circunscripción, se revisan todas las circunscripciones en la lista menos votada hasta poder hacer un cambio o hasta no hacer ninguno, porque puede ser no factible hacer ninguno, ¿ya? Que es otra posibilidad. Y después de eso viene la segunda gran duda, que era la aplicación de la letra E. La letra E decía que si de la aplicación de la regla señalada en la letra D no se lograba esta equitativo, o sea, el 25-25, lo que se hacía era seguir con la siguiente lista menos votada. Y aquí venía una duda. Ya, yo recorrí, en este caso van a ser 5 listas, ya sabemos que hay 5 listas para esta elección, yo recorrí las 5 listas, ¿ya? ¿Y qué hago después? ¿Ya? ¿Vuelvo a recorrerla, ya? ¿O aplico la letra F? Y ahí también era una segunda motivo de duda. Por eso que la redacción que quedó fue, si en la aplicación de la regla señalada en la letra D no se lograra la representación equitativa, se realizará el mismo procedimiento del ordinal 4 de dicha letra en la siguiente lista o pacto electoral menos votado a nivel nacional, y así sucesivamente, repitiendo el procedimiento en las listas tantas veces como sea necesario hasta lograr la representación señalada en la letra A, o sea, 25-25, o hasta que en todas las circunscripciones senatoriales el sexo sobrerepresentado no supere al subrepresentado en más de 1, en cuyo caso se aplicará la letra F. Esto es importante, o sea, se puede recorrer muchas veces las listas, son 5, hasta dejar todas las circunscripciones en la condición del punto 5 de la letra D, o sea, que la diferencia sea de un escaño del sexo sobrerepresentado. O sea, el recorrido de la D con la E en una primera vez busca que todas aquellas circunscripciones que están 2-0, 3-0 en el caso de 3,
4-1 o 5-0 a favor del sexo representado cambien primero de las que tienen diferencia de 1. ¿Ya? ¿Ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, se aplica la letra F prácticamente en su texto original. Los cambios que se le hicieron fueron meramente formales, que levanta esta restricción y obliga a revisar, si que todavía no se ha alcanzado la paridad, todas las que tienen 1 de diferencia, ¿ya? Obligando en ese caso a hacer los cambios repitiendo el procedimiento de la letra T y E hasta que se alcance finalmente la paridad. Entonces, habían 3 gruesas dudas de interpretación, ¿ya? Como decía, era ¿qué hago si la primera circunscripción de la lista menos votada no se puede hacer el cambio? ¿Cambio de lista o cambio de circunscripción? Eso se viene resolviendo. Si al recorrer esta lista menos votada se logra hacer un cambio, se sigue haciendo más cambios en la lista o se salta de lista, también eso se resolvió diciendo que se cambia de lista. Y también se resolvió que se recorrieran todas las listas tantas veces fuera necesario para que todas las circunscripciones quedaran con diferencia de 1. ¿Ya? Y ahí atacar a estas que tienen diferencia de 1 en el sexo sobre representado. ¿Ya? Son 2 iteraciones en el fondo. ¿Ya? Creo que hay otras modificaciones que en general son mejoras de la redacción para mayor claridad. ¿Ya? Yo creo que esta norma deja sin equívocos cómo se va a determinar estos cálculos, cualquiera que si la pudiera aplicar con los datos, digamos, electorales de los resultados la va a poder aplicar y no va a ser motivo de discusión. Sería trágico si se mantuviera lo actual y hubieran estas interpretaciones dudosas, porque a la larga no habría seguridad en una cosa muy elemental, que quiénes son los electos, sino que habría que esperar prácticamente un mes hasta que se pronunciara finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el que tiene la última palabra. Por lo tanto, aquí no va a cambiar la paridad si se rechaza o se aprueba, o sea, si se rechaza esta norma. Lo único que va a pasar es que va a quedar una norma más ambigua que la que y cumpliéndose el mismo objetivo, pero con dudas, digamos, y eso obviamente no es muy positivo, digamos, de ninguna forma. Yo creo que aquí he respondido las mayores dudas que aquí se han presentado. También confirmar, o sea, se le agregó a la letra E que si no se ha completado la paridad se va a aplicar la F, no cabe duda que se va a aplicar la F y la letra F va a ser el último evento en que obligatoriamente resulta un 25 y 25 de cada sexo. No sé, estoy a su disposición, presidente, para si hay más dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Andrés, meridianamente claro. No sé si hay más consultas, diputada Giles. Presidente, le pido el cierre del debate y que votemos. Ok, no habiendo más consultas, entiendo. Y les propongo a la comisión votar en general y particular, entendiendo que es un artículo único, hacer esa votación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo hacemos unánime? En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. Como sea por dispuesto y acordado por la comisión, se vota en general y en particular en un solo acto. Don Leo, ¿está online? Perfecto. Sí, estoy online muy atento. Perfecto, don Leonardo. Diputado Carol Cariola. Diputada Carol Cariola. Diputada Carol Cariola. Sigamos. Diputada señora Camila Flores. En contra. En contra. Gracias. De nada. Sí, la vamos a dejar para final. Diputado señor Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos. Diputada señora Pamela Giles. Gracias, presidente. Voy a justificar mi voto. Para empezar, tengamos claro que este proyecto que va a ser presentado seguramente va a intentar presentarlo la ministra ausente
como un proyecto que consagra la paridad en el proceso constituyente. No es así. Lo que hace es proponer un mecanismo posible que por lo demás es bastante enredado, como ha quedado aquí expuesto. Y por lo tanto es eso en realidad lo que estamos votando, un mecanismo que podría ser otro cualquiera. Pero lo fundamental, presidente, es que, como lo he expresado en esta comisión durante todas las votaciones y el debate respecto de este llamado proceso constituyente, que a mi juicio es una cocina ilegítima, impuesta por un sistema sin actas, sin los más mínimos recaudos democráticos a esta Cámara en primer lugar y al país en segundo lugar. He dicho que este proceso ilegítimo es una cocina de la élite política que en este caso intenta que creamos que le interesa la paridad en circunstancias que lo único que hace es preocuparse del acceso al poder de mujeres privilegiadas y no a lo que llamamos en ciencias sociales paridad, ¿ya? Que es justamente el acceso de clase de las mujeres al poder que les es esquivo y que más esquivo le es con procesos antidemocráticos como esta cocina que se intenta legitimar. Hemos dicho, presidente, durante toda la tramitación del proceso constituyente que este va a ser rechazado por la ciudadanía, probablemente con una amplia mayoría de más del 70% en diciembre, y que todo esto es una banal pérdida de tiempo. Pero además, el insistir en el último minuto en tratar de resolver los problemas que generó un proceso hecho a espaldas de la gente, me parece particularmente desagradable. Yo me voy a abstener. Abstención, diputada señora Pamela Giles. Diputado señor Andrés Longton. Gracias, presidente. Muy breve, yo voy a votar a favor, porque sé que esto es producto de un gran acuerdo político entre las mayorías que representan el Parlamento y que está claramente zanjado. Esto tiene que ver más que nada con un problema de forma, pero dejar en la historia de la ley que esto espero que sea el último proceso en el cual tenemos paridad de resultado. Yo por lo menos, y creo que represento también a gran parte de mi sector, no estamos de acuerdo en la paridad de resultado. Esta será una situación excepcional y única en la historia, por lo que representa los próximos 40 y 50 años. Creemos que es prudente haber llegado a este acuerdo, pero me parece que eternizar o establecer de manera permanente la paridad produce una distorsión que afecta a principios básicos democráticos que tiene que ver con la voluntad de los electores. Así que dando mi voto a favor, presidente, hago esa salvedad, entendiendo además que en Chile la paridad se entiende de esa manera, porque en otros países del mundo la paridad no se entiende como paridad de resultados. La paridad se entiende como la igualdad de participación o la igualdad sustantiva de participación de hombres y mujeres en la política. Pero en Chile la paridad se le ha dado esa connotación, por lo tanto dejo aquello establecido, presidente, para la historia de la ley. Así que voto a favor. A favor, don Andrés Longton. Diputada doña Catalina Pérez. A favor, secretario. Muchas gracias. A favor, diputada doña Catalina Pérez. Diputado don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Muy corto, simplemente refrendar lo que dije en un comienzo. Esto es un proceso con el cual nosotros no estuvimos de acuerdo. Seguimos estando en desacuerdo, no creemos que sea necesario seguir por esta senda. Y tal como dijo por su intermedio la diputada Giles, yo también creo que el resultado a fin de año no es muy auspicioso para quienes han impulsado a la fuerza un nuevo proceso constituyente que todos los noticieros hoy día nos están diciendo no genera el interés de la gran mayoría de los chilenos. Y por lo tanto creo también que esto ha sido un error. Y también creo que es un error la forma como se plantea la paridad. El diputado Longton, por su intermedio, decía que su sector esperaba que esta fuera la última vez que se avanzaba en un proceso electoral con paridad. Yo espero lo mismo y espero también que quienes pensamos lo mismo aquí dentro del Congreso defendamos esas posiciones hacia adelante, porque las posiciones no se defienden solas. Entonces, evidentemente, si queremos que las cosas cambien, tenemos que tener la voluntad de guiar los procesos en una dirección determinada. Por lo mismo, independiente de que este sea un ajuste más bien técnico de cómo se va a interpretar la norma ya establecida,
no puedo votar a favor de algo con lo cual estoy esencialmente en desacuerdo, y así lo estamos del partido que yo represento, el Partido Republicano, y por lo tanto voy a votar en contra. Muchas gracias. En contra, don Luis Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. A favor, don Patricio. A favor, don Leonardo. Diputada doña Carol Cariola. Muchas gracias, don Patricio. Bueno, obviamente voy a votar a favor. Anuncio ese voto inmediatamente. Decir que, a diferencia de los diputados que me antecedieron, estoy profundamente a favor de la necesidad de tener procesos paritarios en nuestros procesos electorales y democráticos. Creo que es muy importante generar una corrección de lo que ha sido una desigualdad histórica en nuestro país desde el punto de vista de la representación. La subrepresentación de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisión no es una casualidad, sino que responde a una lógica y estructural del patriarcado que ha generado discriminaciones históricas, y que yo valoro que estos procesos que estamos viviendo, aunque a algunos les gusten más o menos, finalmente incorporen la paridad como un elemento central. Yo voto a favor de estas correcciones porque me ha quedado claro, tanto en palabras del ministro Elizalde como del director del CERVEL, el que la paridad está establecida y consagrada y corregida en 25-25, que es el resultado final. Ese es el objetivo de la paridad, y no, por tanto, el establecer mecanismos que puedan distorsionar ese resultado final, que es el objetivo finalmente que se acordó cuando este proceso se llevó adelante. Así que voto a favor, presidente. Gracias, diputada Carol Cariola. A favor. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 2 votos en contra, 1 abstención, señor presidente. Entonces se aprueba por el margen planteado por el señor secretario. Y diputado o diputada informante. Diputada informante, ¿a quién le corresponde? Doña Catalina Pérez. Doña Catalina Pérez, ¿estamos de acuerdo, Catalina? Mira, muy bien. Entonces Catalina Pérez como informante. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.